Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios esta tarde, hermano? Gloria sea a Dios porque todavía nos da el privilegio de estar con vida, ¿verdad? Congregados, reunidos un día más en la casa de Dios. Gloria a Dios. Día domingo. Dios bendiga a todos los que han venido a este culto, hermano. Dios les bendiga. Gloria sea a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, este privilegio. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Gloria sea a Dios. Libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 11. Gloria a Cristo. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies para reverencia del Padre y lo leemos todos juntos. Después de Josué a Jueces. Gloria sea a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 11, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Así quédese. Gracias, Señor, en esta hora. Le damos la gloria a Dios porque hoy nos permite hablar nuevamente su palabra. Señor, en esta hora, Dios mío, hemos leído esta porción bíblica, Dios, donde vamos a meditar en esta tarde, Señor. Ahora, Dios mío, le pedimos que tome el control también de este tiempo, como lo ha hecho hasta este momento. Señor, queremos que esta palabra entre en el corazón. Esta palabra, Señor, quede en nuestra mente. Dios, queremos ser hacedores de ella. Dios, mis hermanos de la página Cristo Viene, que están viendo también, Dios, tú puedas hablar a su vida, tú puedas hablar, Señor, a sus padres, como ellos caminan, como ellos viven, Señor. En esta tarde pedimos que ante, Señor, el hombre fuerte, sus padres, los principados, las potestades, todo trabajo del diablo en esta hora sea atado, sea quemado. Dios mío, que Dios, toda oposición a la palabra sea derribada a tierra en el nombre de Jesús. Dios, Padre, le pedimos, Señor, que sea usted y hable, Señor, me aparto, y que sea tu Espíritu Santo en esta hora ministrando, Señor, el enfermo. Padre, da vida, restaura, Señor, tu palabra redarguye, dice, y en esta hora le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra se guarde en nuestros corazones, Señor. Amén, Dios mío, y amén. Podemos sentarnos, hermanos, ya nos vamos. Tema para esta tarde: no podemos vivir separados de la comunión con Dios. Ese será el tema. No podemos vivir separados de la comunión con Dios. Gloria sea a Dios. Y usted puede ver, hermanos, lo que hemos leído. Gloria sea a Dios. Oiga bien, acaba de morir aquel gran hombre llamado Josué. Acaba de fallecer aquel gran hombre, hermanos, el cual fue sucesor de Moisés. En el capítulo 1, hermanos, se habla de él un poco, donde, hermanos, la nación lo entierra, lo despide. Gloria sea a Dios. Y los pocos ancianos que estaban también fallecen. Gloria sea a Dios. Hermanos, aquellos ancianos que habían sido testigos de cómo Dios había entregado todo
esta nación, hermanos, también ellos han muerto y una nueva generación ha crecido, la cual es, hermanos, ellos van a disfrutar aquella tierra, la cual es, hermanos, ellos van a deleitarse en aquella tierra que Dios les había dicho, fluía leche y miel. Aleluya. Gloria sea Dios. Han muerto Josué y todos aquellos hombres y habían visto la mano poderosa de Dios. Oiga, pero Josué tenía un problema. Gloria sea Dios, que oiga bien, no echó fuera a todos, hermanos, sus enemigos, sino que habían quedado enemigos dentro de aquella nación, en los cuales, hermanos, Dios lo había permitido, porque Dios había hablado estas palabras y le había dicho: el día que ustedes se separen de mí y hagan lo malo delante de mí, estas naciones serán para ustedes, oiga bien, estorbo, y no los dejarán en paz, les dijo Dios. Así que no, esas naciones ahí deben de estar con ustedes, pero ustedes deben de guardarse para mí, ustedes deben de vivir para mí. Oiga, pero aquí vemos un problema muy grande. Y a pocos días que Josué ha muerto, oiga, a pocos días que Josué, oiga, ha sido enterrado, el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel ha cometido pecado delante de Cristo, adorando a Baal y a Astarot. Aleluya. Baal, hermano, para aquellos, oiga bien, para los cananeos era el Dios de la lluvia, era el Dios de la fertilidad. Baal, hermanos, para ellos era quien daba las victorias a los cananeos. Baal era, hermanos, su principal Dios de aquella nación. Y Astarot, hermanos, ellos lo tenían por Dios. ¿Por qué? Porque a ese Dios ellos sacrificaban los niños. A ese Dios ellos se entregaban en pasiones, hermanos, desordenadas, lascivias. Hermanos, a este Dios Astarot, hermanos, aquellas naciones adoraban y sacrificaban gente humana. Porque los cananeos para todas ocasiones tenían dioses. Y oiga, qué duro, el pueblo de Israel, conociendo de Jehová, le había dado la espalda. Es duro, hermanos, que conociendo el pueblo de Israel, quien, oiga, los había llevado hasta ese lugar, se llamaba Jehová en los ejércitos. Pero aquí vemos, a esta nación se le ha olvidado de donde Dios lo ha sacado. Aleluya. A esta nación se le ha olvidado de donde Dios lo ha levantado. Gloria sea a Dios. Si es necesario, oiga bien, que este pueblo se vuelva a Dios y Dios empieza, hermano, y los entrega en manos, gloria a Dios, de banda, oiga bien, los entrega en manos de gente mala, de gente que, oiga, solamente sabían hacer el mal. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque Israel se había apartado. Los principios cristianos, lo que le había sido dado a Moisés en Deuteronomio 6, y le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es, le dijo. Oye Israel, le dijo, el Señor tu Dios uno solo es, le dijo. A Él amarás y a Él solo servirás, le dijo. Gloria a Dios. Oiga bien lo que Dios le había dicho a Israel. Dios había tomado por posesión a este pueblo. Era su pueblo amado. Este pueblo era la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, la cual Él les había dicho: yo les daré la tierra que fluye leche y miel, y allá yo los introduje. Oiga, los voy a llevar a aquella tierra, y ustedes van a vivir ahí, ustedes van a ser poseedores de aquel lugar. Oiga, pero aquí hay un problema muy grande. Gloria a Dios. Aquella gente que conocía de Dios se había apartado. Aquella gente que debía de adorar a Dios se había alejado de la adoración a Dios y vivía en las prácticas en las cuales a Dios no era agradable. Oiga, aquella gente que debía de ser entregada a Dios, oiga, se había apartado el temor de ellos y habían aprendido a adorar a los Baales. Oiga, la nación de Israel tenían enseñado y habían aprendido a servirle a Cristo. Vemos sirviéndole a unos muñecos, a unas imágenes. Y el pueblo de Israel está en un grave problema, porque Dios está airado contra ellos. Oiga, qué duro. Gloria sea a Dios. Aquella nación que había sido enseñada a quien darle la gloria. Y en Dios había hecho un pacto con ellos.
Y en Dios había establecido, hermanos, un pacto con esta nación. Gloria sea a Dios. Oiga bien, ellos lo han quebrantado aquel pacto. Israel en este pasaje ha quebrantado 2 mandamientos de los 10. El que Dios le había dado, hermanos, en 20 del libro de los Éxodos, capítulo 3 al 6. Gloria sea a Dios, vemos que Israel ha quebrantado 2 mandamientos. Gloria a Dios. Oiga, Israel ha perdido la comunión con Dios. Sí, amén. Israel se ha vuelto y le ha dado la espalda al Dios que lo había sacado con mano poderosa. Aleluya. Israel le había, hermanos, dado la espalda a aquel Dios que por el día era columna de nube y por la noche era columna de fuego. Israel le había dado la espalda a aquel Dios que dice la Biblia, cuando Moisés entraba al tabernáculo, una nube espesa bajaba y cubría aquel lugar, y aquel lugar era como relámpagos, como truenos, porque la misma gloria de Dios posaba en aquella tienda donde estaba el arca del pacto. Aleluya. Israel le había dado la espalda a aquel Dios que cuando hermanos querían matar a Moisés por el agua, había hecho, oiga bien, aquellas aguas amargas, las había hecho dulces para que ellos tomaran. Israel le había dado la espalda a aquel Dios que cuando ellos querían regresar al cielo, Israel se ha apartado, Israel se ha alejado en la comunión con Dios. Gloria sea a Dios. Y hay un problema muy serio ahora en día. Estamos viviendo nosotros los cristianos. Gloria a Dios, muchos de nosotros hemos perdido la comunión con Dios. Estemos en la iglesia sentados en una silla, aplaudiendo, cantando, que andemos una señal, que andemos una Biblia. No quiere decir que vivamos en comunión con Dios, porque oiga, los hechos, las evidencias de eso, oiga, se demuestran cuando un cristiano viene la prueba, viene la tentación, oiga, viene la tormenta, se va a parar, se va a mantener a su nombre. Oiga, que nosotros estemos en la iglesia no es una evidencia que tengamos una comunión íntima con Dios. Aleluya. Que usemos la Biblia más grande no quiere decir que vivamos en comunión con Dios. Si hay gente que ni sabe la Biblia ni la lee, hermano, busque ahí en su Biblia, da libro, allá por Génesis anda buscando Apocalipsis, imagínate. Aleluya. Hermanos, que usted dance, que usted profetice, no quiere decir que usted tenga una comunión con Dios. Gloria sea a Dios. ¿Por qué? Porque ahora en día se vive, hermano, una vida de apariencia. Se vive una vida, hermano, de apariencia. No es lo que aparentamos, sino que somos otras cosas. Porque al ver los hechos, al ver las acciones, cuando se llega el momento de adorar a Dios, estamos muertos. Cuando se llega el momento de exaltar el nombre de Dios, oiga, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque estamos vacíos de la presencia de Dios y necesitamos estar llenos. El poder de Cristo, en la presencia de Dios, esté en nosotros. Israel ha perdido la comunicación con Dios y se ha ido tras Baal y Astarot. Los demonios, hermanos, los ídolos que, oiga bien, para los cananeos eran como sus dioses. Israel ha perdido totalmente su comunión con Dios. Y vemos, hermanos, cuando alguien pierde la comunión con Dios, vienen las consecuencias. Gloria sea a Dios. Porque cuando yo pierdo la comunión con Dios, hermano, no solamente ahí acaban las cosas, sino que hay consecuencias de estas cosas. Gloria sea a Dios, porque Israel ha perdido su comunión con Dios y Dios los ha tenido que entregar en manos de los cananeos para afligirlos, para angustiarlos. Aleluya. Para que ellos se vuelvan a Dios, para que ellos se regresen a Cristo. Hay gente que está pasando diferentes cosas y no ha entendido. Es Dios que le está diciendo que es necesario meterse con Dios para que esas cosas se acaben, para que esas cosas terminen. Hay gente que no la ve, dice coyol quebrado, coyol comido. No sé qué pasa. ¿Por qué? Porque estamos separados de la comunión con Dios. Por eso le decía, esté sentado en la silla no quiere decir que tenga una comunión con Dios. Aleluya.
Porque cuando hay una comunión con Dios, vemos el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, Dios complacía lo que ellos querían. Si ellos tenían hambre, Dios les daba de comer. Aleluya. Si ellos tenían sed, Dios les daba de beber. Sí. Si ellos, hermanos, estaban en peligro, Dios extendía su mano para guardarlos. Aleluya. Oiga las evidencias cuando yo estoy con Dios en comunión. Oiga, va a venir el diablo y va a querer destruirme, pero yo voy a estar bajo la sombra de sus alas. Gloria a Dios, dijo el salmista, guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este hombre estaba seguro en su comunión con Dios, era todos los días. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, nosotros no podemos tener comunión con Dios solo los domingos. O solo el lunes que hay oración de las 5:30 a las 6:50. Gloria a Dios. Hermanos, no solo, hermanos, los días martes que hay ayuno, nosotros vamos a estar en ayuno. Gloria a Dios. No solo cuando el pastor diga vamos a ir en la salida a una vigilia, hermanos, vamos a vigilar. Gloria sea a Dios, ¿por qué? Porque entonces, hermanos, vemos las consecuencias en la gente que no vive en comunión con Dios. Oiga, la gente que no vive en comunión con Dios, todo le molesta. La palabra de Dios le ofende. Las alabanzas las siente aburrido. Los cultos los siente largos que nunca termina y solamente 2 horitas duran. Gloria sea a Dios, la gente cuando no tiene comunión con Dios, hermanos, las cosas son a favor de la obra. Ella la ve como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su interés no está en Dios, pero los que, oiga bien, vivimos en comunión con Dios, nuestro interés está en Cristo. Oiga, nuestro interés está en ser salvos un día y predicar esta santa palabra a su nombre. Gloria a Dios. Israel se apartó de Dios, dejó de comunicarse con Dios. Ellos creyeron que era más poderoso Baal. Oiga, ellos creyeron que era más poderoso Astarot. Ellos creían que aquellos dioses de los cananeos podían hacer cualquier milagro, podían hacer cualquier cosa y habían alejado en la comunión con Dios. Hay gente, hermano, que está en la iglesia, pero este día no ha orado. Este día no se ha comunicado con Dios. Gloria sea a Dios. Hay gente, hermano, que lleva un mes y no ha ayunado todo este mes. ¡Qué duro! Gloria sea, así estaba esta nación. Se había perdido todo lo que había sido enseñado por Dios. Y Dios tuvo que entregarlo en manos de aquella nación. Y es que eso va a ser Dios al ver que nosotros no queramos buscarle a la buena. Dios tendrá que, oiga, apretarnos para empezar a buscarle. Aleluya. Porque, hermano, cuando nosotros estamos bien, lo tenemos en poco todo. Pero media vez llega el azote de Dios, entonces nosotros empezamos a clamarle, empezamos a buscarle. Señor ayuno, Señor oración, Señor vigilia, Señor culto. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué estoy así? Pero no se acuerda que había dejado de buscar la presencia de Dios. Y Dios va a tener que usar métodos para hacernos volver. Gloria a Dios, porque oiga, Dios tuvo que usar aquel método para hacer volver a Israel de aquella manera en que estaba viviendo. Y Dios tuvo que levantar jueces para que el pueblo de Israel caminara como Dios quería. Pero oiga, qué duro. Cuando el juez moría, Israel se desenfrenaba. Dios levantaba otro juez. Oiga, Israel volvía a hacer lo recto. Pero cuando aquel juez volvía a morir, Israel, oiga, volvía a pecar. 12 jueces tuvo que levantar Dios en el libro de, oiga, de los jueces. 12 jueces. Aleluya. Para que Israel caminara bien. 12 jueces tuvo que levantar Dios. Y cada vez que el juez moría, Israel volvía a hacer lo malo. Solo cuando el juez, hermano, se levantaba, Israel adoraba a Dios. Y de ahí Dios lo tenía que entregar en manos otra vez de las naciones perversas y afligirlo. Y nosotros no esperemos eso, hermano. Que Dios nos meta al guacal del evangelio. Que Dios nos meta, oiga, como el alfarero al barro, para que nosotros entendamos. Y hay que buscar a Dios todos los días. Aleluya.
nosotros, hermanos, muchas veces esperamos estar allí a punto de pelarnos. Y allí a punto que nos lleve la muerte para que nosotros empecemos a buscarle. Ay, mañana, Jesús. Hoy no. Ay, mañana, Jesús. Ay, el martes, Jesús. Ay, el miércoles, Jesús. No, mañana te lo prometo, Jesús. Y así va pasando los días. Y cada vez vamos terminando más vacíos, más secos. Hermano, y cuando nosotros dejamos de tener comunión con Dios, ¿qué pasa? Hermano, vamos teniendo ya ni ganas de venir a los cultos, los dan. Cuando dejamos de orar, ya ni ganas de cantar, los dan, hasta los pesan las manos como 200 libras, ni las podemos mover. Cuando hemos perdido la comunión con Dios, lo vamos desenfrenando poco a poco. Y ya el temor de Dios va saliendo de nosotros, porque vemos al pueblo de Israel que ha perdido el temor hacia Dios. Oiga, porque si Israel hubiera temido a Dios, no hubiera hecho estas prácticas sexuales hacia aquellos demonios, oiga, llamado Baal. Israel había perdido, y eso es lo que pasa cuando yo, oiga, voy dejando de tener la comunión con Dios. Oiga, voy perdiendo el temor hacia Dios. Aleluya. Si sale una muñeca, no hay problema. Como el temor salió. Sí, hermanos, si antes no hacíamos otras cosas, hoy las hacemos porque no hay temor de Dios. Y oiga, Israel empieza, hermanos, una gran etapa. Un juez se moría, Israel se desenfrenaba. ¿Por qué? Porque Israel a cada momento perdía la comunión con Dios. Hermanos, muchas veces nosotros 3 meses con todo, 4 meses, luego, hermanos, pareciera que estamos caídos. Hermanos, pareciera que ya aquel juego que andábamos, aquel avivamiento, se había muerto. Oiga, pero nosotros creemos por la oración de los hermanos, nosotros vamos a estar encendidos, vamos a hablar lengua. No se equivoque, señora, esto es de buscar cada día nosotros la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo repose en nuestra vida, para que nuestras lámparas estén llenas a su nombre. Hay gente que cree que por la oración de las 5:30 que hacen los hermanos anda a poder él. Y se cree que anda con todo, pues anda. Solo lo tocan y hasta lengua habla. Aleluya. Dios mío. Oiga, hermanos, oiga bien, hasta el grado en que llegó Israel, que el libro de los jueces termina como una guerra civil. Oiga, por perder la comunión con Dios, el libro de los jueces en el capítulo 20 y 21 se cierra como una guerra civil entre el mismo pueblo de Israel, entre la misma nación de Israel, como una misma tribu de Jacob. Oiga, acaba en una gran catástrofe. Acaba, hermano, en algo muy cruel. Oiga bien, la misma nación de Israel tuvo que acabar con la tribu de Benjamín. Hasta el grado solamente de dejar 400 hombres vivos. Oiga, qué duro cuando yo pierdo la comunión con Dios. Cuando alguien, imagine cómo Israel terminó matándose entre ellos mismos. Y es que hay consecuencias, hermanos. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿sabe qué produce la comunión con Dios? Una muerte espiritual. Cuando no tengo comunión con Dios, ¿qué produce? Oiga bien, un acomodamiento. Que los conformamos pues con un culto de 2 horas. Que los conformamos con la oración de 15 minutos. Que se hace al inicio del culto. Oiga, que los conformamos con el ayuno del 2005 que hicimos y todavía sentimos la unción que en aquel día sentimos. Eso es lo que pasa cuando yo dejo de tener comunión con Dios. Oiga, estas cosas se van muriendo, se va, hermanos, mi vida espiritual va menguando, y hasta el grado que muchos han terminado fuera. El diablo los ha destruido como Israel terminó en este libro. Por eso es que nosotros no podemos dejar de buscar a Dios. Aleluya. Ay, hermano, es que ustedes tanto que vigilan, ¿verdad? Ustedes sí oran, hermano, ustedes sí ayunan. ¿Y por qué tanto, hermano, se van a empachar del evangelio? Es que esta gente no ha entendido. Porque hay que buscar de Dios, hermano.
Oiga, Israel tuvo Dios que apretarlo. Dios tuvo que, hermano, entregarlo, dice, en manos de aquella nación. Y por donde Israel pasaba, ahí estaba aquella nación. Por donde Israel quería buscar ayuda, de allá venía el ataque. Y eso es lo que pasa. Ay, no sé por qué me está yendo mal hoy todo, dice. Todo me ha salido mal esta semana. Yo creo que el brujo, como hoy es octubre y los satanistas están trabajando, creo que por eso es, no se equivoque. Oiga, si las fuerzas del mal no pueden contra la iglesia, Aleluya. contra un verdadero cristiano, el diablo debe de sujetarse aunque no quiera. El diablo, hermanos, a un verdadero cristiano debe de respetarlo, aunque Satanás quisiera destruirlo, acabarnos, pero no puede. Lastimosamente, pero como un verdadero cristiano que vive en comunión con Dios, pero claro, si yo no oro, si yo no ayuno, voy a ser juguete de Él, voy a ser presa fácil. Hay gente que este mes vive afligida, angustiada. No, si el diablo, hermano, no necesita octubre, si él todo el año trabaja, todos los días. Nosotros, hermanos, es que creemos que solo en octubre ellos pasan en ayuno y oración. Hermanos, oiga, que nosotros vivimos afligidos. Uy, dice una brujita, ha venido aquí, dicen a las palmillas, hizo el olor a puro. Metas en ayuno y oración y ese demonio se va a ir. Es porque el evangelio es poder. El evangelio, oiga, este evangelio es poderoso. Oiga, por eso es que hay que vivir en comunión con Dios, hermanos. Y los tiempos que vivimos no son tiempos para estar, hermanos, viviendo cómodamente. Los tiempos que vivimos no son para estarlos perdiendo. Estos tiempos es donde la iglesia debe de estar avivada, donde la iglesia debe de tener el respaldo de Dios, donde el creyente debe de estar lleno de Cristo. Imagínense, hermanos, ¿qué tal se enfrenta a la muerte ese día? Hermano, oiga, o le sale alguien con una pistola, porque el diablo sabe, hermano, quién anda de Dios y quién no. ¿Qué tal? Vaya, hoy te vas a morir. Hoy vas hasta este último día, hasta que llegaste. Hermano, y si nosotros no hemos orado, no ayunamos, el diablo nos va a acabar. Pero si algo que el diablo respeta es que yo y usted vivamos en santidad y en comunión con Dios. Si algo que el diablo le teme es a un cristiano que vive en ayuno y oración. Si algo que el diablo respeta es una iglesia que busque la presencia de Dios. Oiga, hermanos, me ha tocado, hay veces decir, está bien, mátenme, yo no puedo hacer nada, pero yo sé para dónde voy. He llegado a esos momentos, hermanos, pero por eso es necesario buscar la presencia de Dios para que en ese momento haya respaldo. Y he visto la mano de Dios moverse en esos momentos, cuando me ha tocado decidir entre la vida y la muerte. He visto cuando Dios ha metido su mano. He visto, hermano, me ha tocado, vaya, te vamos a matar, vaya, está bien, ya he decidido, hermano, ya no hay que, si quiero o no quiero, pero he visto el poder de Dios manifestarse. He visto que cuando Dios, hermano, ha atado a aquellos demonios y me han dicho, andate, está bueno. He visto, hermanos, en 2 ocasiones me han dicho lo mismo y he estado a punto de morir. Pero, hermanos, oiga, he visto que Dios ha metido su mano. Y estas cosas las vamos a ver cuando busquemos de Dios, hermano. Claro, pero si yo no busco, ¿cómo voy a hablar con autoridad? ¿Cómo voy a hablar, hermano? Está bien, mate. No, si nosotros, ¿quién se va a querer morir? Si está duro morirse. Pero, hermanos, hay ocasiones que toca decidirse entre la vida y la muerte. 2 veces me ha tocado a mí decir, vale, está bien, ¿qué puedo hacer yo, mate? Aquí estoy. Y un día, hermanos, así me tocó con otro hermano. Y el hermano abatido, pues, y yo angustiado también. Vaya, te vamos a matar ahorita, vamos, camine. Sí, vaya, está bueno. Pero algo le dije que le tengo que decir, le dije, es que yo no pierdo nada, le dije. Algo que tengo que decirle, le dije yo, es que yo voy con Jesús, pero su alma, el día que muera, si no acepta a Cristo, se va a condenar, le dije.
Y yo le dije, está bien, mátenme, está bien, no puedo hacer nada, ya les dije. Pero oiga bien, yo voy con Jesús y ahora muero, le dije. Oiga, y de repente llega alguien y dice, hey, no hombre, dijo, déjenlo, está bien, dijo, estos son cristianos, dijo, oiga, es que hay respaldo, hay evidencia cuando nosotros buscamos de Dios, Dios mismo se va a encargar, oiga, de sacarnos en victoria su nombre. Ay, digo Dios. Tuvo que levantar jueces, dice más abajo la porción que hemos leído. ¿Para qué? Para que, oiga, fueran libertadores de Israel. Capítulo 6. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. A cada rato perdía la comunión con Dios la nación. Hermano, y es algo que hoy la iglesia está perdiendo. Muchas iglesias, hermano, ya no hay culto de oración. Un día celebraron culto de oración. Un día hicieron culto de oración, pero hoy ya ha pasado. El diablo, hermano, lo durmió y ya no tienen comunión con Dios. Muchos pastores, hermano, han perdido la comunión con Dios y por eso es que ya no pasó de lo mismo, se quedó estancado. Porque muchos cantantes, hermano, ya aburre con la misma alabanza. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Y ya no pasó de la misma alabanza, solo la misma y la misma. Y está bien que cante la misma, pero son para Dios. Oiga, pero si hubiera una búsqueda de Dios más en ellos, las cosas serían diferentes. Aleluya. ¿Por qué muchos ministerios no crecen? Por eso. Porque no hay comunión con Dios. Oiga, y aquí podemos ver el respaldo de la comunión con Dios. Dios ha abierto canal de televisión. Dios ha abierto radio. Dios, hermano, oiga, ha abierto altares familiares. Dios, hermano, ha levantado un ministerio de evangelismo. Oiga, estas son las evidencias cuando hay una búsqueda con Dios. Aleluya. Pero si nosotros nos conformáramos con venir a las 6 al culto, hermano, y cantar y luego irnos, ¿qué pasaría? Seríamos, hermano, una iglesia muerta. No avanzáramos, y esto no es por jactancia, pero esta iglesia, hermano, está caminando, oiga, con la ayuda de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay comunión con Dios. A que mucha gente no le gusta. Hay mucha gente que se opone. Hay mucha gente que habla. Oiga, pero hay una evidencia cuando algo es de Dios y cuando hay comunión con Dios. Aleluya. Oiga, ¿por qué? Porque el que es del Espíritu va a entender las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Pero el que anda en la carne no entiende. Para él, hermano, la comunión con Dios solo con los cultos y la alabanza. Y eso, hermano, no, oiga bien, con eso la iglesia no se puede conformar. Hemos llegado a un conformismo, hermano, que con ese culto nos quedamos y estamos bendecidos. Por eso cuando llega el diablo, llega la tentación, llega, hermanos, la tormenta, no hayamos qué hacer. Quisiéramos mejor, hermano, volvernos atrás. Quisiéramos muchas veces morirnos mejor y ya no seguir. ¿Ves por qué, hermano? Dios le está diciendo todavía que mientras hay vida, hay esperanza y es tiempo de buscar la presencia de Dios y ya no vivir de esa manera como muchos vivimos muchas veces a su nombre. No todos, oiga bien, no todos, pero hay algunos que viven de esa manera. Aleluya. Porque entendemos que hay mujeres que viven en comunión con Dios. Aleluya. No es que vamos a andar diciendo, hermanos, bien que hoy me oré 3 horas. Mire, hermanos, bien que hoy ayuné. No. Pero oiga, las cosas marcan una diferencia. Sí, amén. Cuando usted tiene comunión con Dios, hermano, sobre usted va a haber un respaldo diferente a aquel que no busca. Sí. Cuando usted tiene comunión con Dios, en usted va a haber una gracia diferente en aquel que no la busca. Oiga, porque Dios no va a bendecir a haraganes tampoco, ni los va a llenar de su espíritu, ni de su presencia, ni mucho menos los va a usar. Aleluya. Oiga, usted puede hacer las cosas solo por hacerlas, pero hay una diferencia en una persona que busca de Dios. Hay una diferencia en una persona que tiene una comunión con Cristo. Hay una diferencia cuando alguien está lleno de la presencia de Dios y aunque no pueda cantar, pero Dios lo va a respaldar. Pero es porque ha buscado de Dios.
nosotros queremos ser usados muchas veces, pero no queremos comunicarnos con Dios. Queremos comunicarnos con los contactos de WhatsApp y Facebook. Aleluya. Queremos contactarnos con el Facebook y con el Messenger, menos con Cristo. Dios mío. Oiga, y esto está ocasionando problemas y muy serios. Oiga, ¿por qué? Porque dice el libro de Santiago que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y si usted sabe que si el diablo nos encuentra, oiga, descuidado, lo va a devorar, lo va a acabar, nos va a destruir. Porque Satanás se acabó muchos pastores, porque se confiaron de lo que un día recibieron, porque se confiaron de lo que un día Dios les dio, porque se confiaron de que un día vieron las almas desfilar hacia el altar llorando, porque se confiaron que Dios los puso como pastores y dejaron de tener una comunión con Dios, y cuando vinieron a ver estaban en las manos de Satanás siendo destruidos. Entonces hay problemas. Oiga, hay problemas, por eso el diablo anda viendo. Satanás no está en todo lugar. Hay veces pasan cosas y solo al diablo le echamos la culpa. ¿Va? Ay, este Satanás, dice. Ay, este diablo, el perverso, y él durmiendo está en el infierno. Pero nosotros solo a él le echamos la culpa. Se quebró un pedazo de uña. Uy, me puso zancadilla el diablo, dice. Pasó otra cosa. Uy, el diablo dice, no. Oiga, si Satanás no está como Dios, que Dios es omnipotente y omnipresente, que Dios está en todo lugar. Aleluya. Eso sí que Satanás anda viendo, anda buscando el momento para acabarnos, anda buscando el momento para destruirnos, anda buscando el momento, oiga bien, para hacernos pecar, para hacernos, hermano, adulterar, fornicar. Anda buscando ese momento el diablo para que después nosotros, hermanos, oiga, no podamos seguir avanzando. Pero Santiago dijo en 1:12, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando lo hayas resistido, dijo, recibiréis la corona ¿de qué? De vida. Entonces, oiga, pero cuando estoy lleno de Dios, el diablo va a llegar. El diablo solo tienta. El diablo no te hace pecar. El diablo no te pone una pistola en la cabeza para que hagas algo, no. Hay gente que no, es que el diablo fue, yo no, Satanás fue. Oiga, no, el diablo dice que, oiga, solo tienta. Depende de nosotros si aceptamos la oferta o la despreciamos. Depende de nosotros si cedemos a lo que el diablo está presentando. Claro, si hay descuidos en mi vida, a mí me va a agradar aquello, a mí me va a llamar la atención aquello que el diablo va a ofrecer. Pero si yo estoy, oiga, y he estado en comunión con Dios, aquello, hermano, yo voy a despreciarlo, lo voy a rechazar, porque yo sé que estas cosas, hermanos, son desagradables delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay que estar lleno de Dios por estas cosas. Hermano, porque si yo he dejado de tener comunión con Dios, fácilmente yo voy a ceder. Fácilmente yo voy a caer. Porque Satanás va a presentar algo que me agrade, que a usted le guste. Entonces, pero cuando yo estoy lleno de Dios, hermano, digo, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo por un momento va a quererlo. Oiga, y también cuando usted busca a Dios, Satanás va a querer hacer lo que usted ya no busque. Porque el diablo, hermano, lo que quiere es que estemos así, de brazos cruzados, pues. Eso es lo que quiere el diablo. Lo que el diablo quiere es ver una iglesia muerta, una iglesia tibia, oiga, una iglesia dormida. El diablo sabe qué le preocupa cuando una iglesia es de ayuno y oración. Aleluya. No, el diablo, hermano, ahí el diablo se aflige. Cuando ve una viejita deja que está en la madrugada orando, Señor, aquí estoy. Cuando ve una hembra, el diablo que está de rodillas, Satanás se preocupa. El demonio se nos está yendo. Ataquen. Pero cuando yo estoy lleno de Dios, aunque el diablo llegue, yo seguiré de pie. Aunque el diablo ataque, yo seguiré avanzando. Oiga, por eso es que no podemos dejarle,
Oiga, y perder la comunión con Dios. Porque si nosotros la perdemos, hermano, hay fracaso. ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel? Porque perdió la comunión con Dios. Porque han habido fracasos en muchos ministerios. Porque han perdido la comunión con Dios. Porque hay mucha gente caída. Porque ha perdido la comunión con Dios. Aleluya. Porque hay mucha gente que ya no siente gozo en los cultos. Porque ha perdido la comunión con Dios. Y lo ve sencillo. Y para ella no hay problema. Pero porque mucha gente, hermano, ya no se goza en las vigilias. Porque ha perdido la comunión con Dios. Hermano, porque hay gente que, hermano, le da igual venir o no venir al culto porque ha perdido la comunión con Dios. Pero todavía, hermano, es tiempo. Si usted ha perdido la comunión con Dios, empiece a pedirle a Dios que quiere volver a tener aquella relación que antes tenía. Porque hoy hay pocas mujeres de oración, pocas mujeres de ayuno que pasaban de rodillas por sus esposos, por sus hijos. Hermano, hay pocos hombres ahora de Dios que les gusta el ayuno, la oración. Y es necesario que hayan de estos hombres y de estas mujeres para que oiga la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando, para que oiga el diablo sepa que nosotros no somos cualquier cosa, sino que somos el pueblo de Dios. No nos conformemos, hermanos, con poco. Nosotros lo conformamos con un momento de oración. Un día de esto yo estaba orando, hermano, y había orado como 5 minutos y yo ya me quería dormir. No, Dios mío, le dije, ayúdame porque yo he predicado que 5 minutos no funcionan dentro del evangelio, le dije. Y yo ya me iba a acostar, hermano, ya a dormirme, yo cansado, con sueño. Y 5 minutos había orado y vino una reprensión de parte de Dios. Vos has predicado que 5 minutos no bastan de oración. Hermano, y me bajé de la cama y seguí orando más para la gloria de Dios. Amén. Oiga, pero hay veces lo conformamos con 2 minutos. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto y ya. Dios mío. Hay veces ni para orar, para comer oramos, hermano. Así como venga la comida y le doy. Ay, ni oré, dice la gente. Aleluya. Hermano, no lo conformemos con un poquito. Oiga, Israel, hubieron grandes daños y hasta el día de hoy los hay. Perdieron la salvación. Oiga, cuando, hermanos, hay una comunión con Dios en su vida, hay un respaldo. Porque todos los días la gente llegaba a la sinagoga y veía a aquellos barbudos enseñar. Y la gente se iba igual, la gente no había cambios. Los endemoniados entraban y aquellos maestros de la ley enseñaban, ¿verdad? Y aquellos maestros les hablaban bonito a la gente. Pero hubo una diferencia cuando entró Jesús a aquel templo. Dice la Biblia que cuando Él habló, aquellos hombres dijeron, hey, las palabras de este hombre, dijeron, son diferentes a las de estos que nos llevan años enseñando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llevaba autoridad y eso es lo que necesitamos como iglesia, estar en comunión con Dios para que nosotros haya una autoridad sobre nuestra vida y a la hora de predicar y orar haya respaldo su nombre. Allá llegaba el bolo que se caía cada 6 meses, ¿va? Y aquellos hombres enseñaban de la ley y no había cambio. Allá llegaba aquella viejita a dormirse el culto, pero como no había autoridad en aquellos hombres, lo mismo salía la gente. Lo mismo salía, pero el día que Jesús se paró a enseñar, las cosas cambiaron. Era porque Jesús vivía en comunión con Dios y usted no lo sabía. Antes que Jesús hiciera algo, primero iba de rodillas ante Dios y le pedía para que aquello fuera respaldado. Antes, oiga bien esto, antes de cada suceso importante de su vida, Jesús siempre tenía comunión con Dios. Antes de cada suceso que Jesús pasó importante, lo vemos por la Biblia. Y si usted lo ha leído en los evangelios, Jesús primero iba de rodillas. Por eso es que a la hora que Jesús habló, dijeron, hey, las palabras de este no son como las de estos barbudos, dijeron.
Las palabras de este dijeron, tienen autoridad. Por eso a la hora que Jesús se manifestó, oiga, estaba predicando, se manifestó un demonio en la iglesia. Pero a la hora que aquellos barbudos enseñaban, el demonio gritaba, aleluya, gloria a Dios con ellos. Porque aquella palabra no llevaba autoridad. Pero cuando hay comunión con Dios, oiga, hay respaldo en la palabra. Por eso, hermanos, que oiga bien, mucha gente a la hora de poner manos sobre los endemoniados, hermanos, no sucede nada. Porque no hay comunión con Dios. Hay gente que dice, no, a mí Dios me ha instruido y yo soy sacademonios. Pero a la hora que pone la mano, de burla sirve para el demonio. Porque no hay comunión. Y cuando hay comunión con Dios no necesitas hacer una gran gritazón. Oiga, oiga, la misma comunión que has tenido con Dios, hay una autoridad sobre tu vida. Cuando hay comunión con Dios no necesitas pelear en tu casa, gritar. Pero cuando no hay comunión contigo, con Dios y en tu vida, por eso suenan las cacerolas y gritos y de todo. Pero cuando hay comunión con Dios, y aunque se levante el diablo en el hogar, tú te vas a callar porque sabes que has estado orando a Dios. Y por eso necesitamos tener comunión con Dios nosotros, para que cuando esos momentos se lleguen en que hay que orar por un enfermo, en que hay que orar por un endemoniado sobre nuestra vida, hay un respaldo sobrenatural, y que la gente vea que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que se mueve en nuestra vida a su nombre. Hermano, es que es necesario la comunión con Dios para muchas cosas. Mira la gente que no tiene comunión con Dios, solo en pleitada pasa, solo buscando pleito, solo gritando, hermano, solo viendo cómo pelea. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Aleluya. Pero cuando hay una comunión con Dios en tu vida, que te estén diciendo lo que te quieran decir, pero tú sabes que hay que callar. Gloria a Dios. Pero si no hay comunión, claro, te partís el hocico con tu mujer y le das el ojo como que es mapache. Aleluya. La planaseas con el corvo. Aleluya. Claro, porque no hay temor, y la comunión con Dios produce temor. Israel perdió la comunión y se perdió el temor dentro de ellos. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos perder la comunión. Vamos a perder el temor de Dios. Oiga, es que esto produce daños, produce problemas. Gloria sea a Dios. Estas cosas, hermanos, no se hablan mucho, pero es importante hablarlas. Gloria sea a Dios. Y cuando hay comunión con Dios, aparte de esto, hay bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Israel se volvía a Dios, era bendecido, era prosperado, era guardado, oiga, y todo. Pero cuando Israel tenía comunión con Dios, ¿no se ha fijado usted que cuando usted ha dejado de orar y todo va y nada? Pero cuando usted ha estado en comunión con Dios, ha buscado a Dios y se ha llegado a una necesidad, y Señor, he estado buscando tu presencia, he estado buscando tu espíritu. Dios, mira, necesitamos esto. De repente, mira, hijo, hace esto, anota esta clave y te van $200. O llega el vecino, mire, bien que yo quiero regalarle este gran pescado para que coma, y usted no tenía para comer. Pero es que cuando yo busco a Dios, hay bendición. Aparte de lo espiritual, Dios me va a bendecir a mí literalmente. Por eso digo el salmista, en los que buscan a Jehová, oigan, no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Ninguno, o sea, nada nos hará falta. Pero hay veces nos hace falta hasta la sal en la casa. Hasta la sal hace falta en la casa, hay veces. Oiga bien, hasta la sal, algo que muchas veces abunda en la casa, hasta eso llega a ser falta. Pero es porque hemos perdido la comunión con Dios. Y es necesario volver, hermanos, a tener esa comunión con Dios. Si usted quiere ser bendecido, busque a Dios. Si usted quiere ser usado por Dios, busque a Dios. Si usted quiere tener el respaldo, busque a Dios. Si usted quiere que Dios le hable, busque de Dios.
Oiga, hermano, yo hay veces que estaba en ayuno un día, 2 días, como al tercer día viene algo de parte de Dios. Y hay gente que, hermano, oró 2 minutos y de repente, hermano, yo vi 5 visiones. Yo conocí una mujer que un día dijo, he recibido 20 visiones, dijo. Y sacó un gran libro, hermano. Y empieza 20 visiones y nunca había llegado a un ayuno a la iglesia. Y a las vigilias ni se asomaban muchas veces. Imagínate. Y para más bregar le daba vergüenza cuando veía a los hermanos y decirle Dios le bendiga. Oiga, que no se equivoque también, ese hay que buscar de Dios para recibir de Cristo. Aleluya. Cuando yo busco de Dios va a haber algo de Dios en mi vida. Va a fluir en la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Pero si yo no busco a Dios, ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo Dios me va a usar? Oiga, a Israel Dios tuvo que hacerlo. Y vemos todo el libro de los jueces. Hermanos, solo Israel en problemas. Hasta el grado de una guerra civil. Y así termina el libro de los jueces. En una gran guerra civil entre el mismo pueblo. Y eso es lo que pasa, oiga, cuando yo he dejado de buscar a Dios. Solo problemas, dificultades, procesos. Y no sé por qué, porque hemos dejado de buscar a Dios. Aleluya. Aunque a usted le parezca, hermano, que un cultito, así, no, yo creo que uno no es ninguno. No, ese cultito le puede ayudar el día de mañana. Así es, amén. Ese culto que usted no quiso venir por quedarse durmiendo, por quedarse echado en el sillón, ese culto que se perdió. Quizás ese día Dios quería bendecirlo y porque no vino, no alcanzó la bendición. Y es que hay veces vemos un culto, hermanos, tan insignificante como cualquier cosa. Está bien que ve insignificante el partido de fútbol, la novela, lo que usted quiera. Era un culto, hermanos. Usted debe de saber que a través de ese culto algo va a hacer Dios en su vida. Yo a través de cultos he visto la mano de Dios. Y hay veces no he querido ir a los cultos y Dios algo ha tenido para mi vida. Oiga, ayer yo no quería ir a la vigilia, hermano. Yo no quería ir. Yo le dije, Señor, hoy no voy a ir a vigilar. Le dije, hay que ver a hermano Freddy con hermano René. Le dije, yo a Dios voy yo solo. Pero después, no, dije, ¿cómo es posible? Dije que no voy a ir a la vigilia. Dije, si es necesario buscar de Dios. Dije, yo mismo, el hermano Freddy me dijo, vamos a ir, sí. Va a ir el hermano Frederick. Sí, me dijo, ahí está la moto. El hermano está más alegre que vos, me dijo. Vamos pues, le dije yo. Oiga, y al llegar allá, hermano, me dice el pastor, hermano, va a predicar. Oiga, yo no quería ir para la gloria de Dios. Dios tenía preparado aquel privilegio para que, oiga, para darle la gloria a Él. Y estas cosas, hermano, van más allá. Hay veces Dios tiene muchas cosas. Pero ¿por qué hemos perdido, hermano, en la comunión con Dios hasta en los cultos? Y vemos en poco y nunca veo en poco un culto de oración, de avivamiento general. No, hombre. Ay, no, ese hermano mucho me duerme cuando predica, dice. Ese hermano ni entiendo qué habla, a ver, para que vea ahí. Esa hermana toda rara canta, hasta los gallos se le salen, dice. No, nunca veo un culto de menos. Aquí venimos a cultivar nuestras almas. Y a través de estos cultos podemos ser bendecidos. Aleluya. Hoy aquí cerramos ya el mensaje. No perdamos la comunión con Dios. Yo estaba diciéndole, Dios, ¿en qué predico esta semana? Dios, ¿en qué hablo? Señor, dame el mensaje. No perdas la comunión conmigo, decía Dios. No perdamos la comunión con Dios, porque esto ha ocasionado problemas. Por eso después ya la gente no quiere venir a la iglesia y pone pretextos y excusas. Pero ¿cuál ha sido el problema? No es los hermanos, no es fulana ni mengano, sino que nosotros mismos tenemos la culpa de vivir así. Pero es que si en nosotros, oiga, cuando hay una comunión con Dios, en nosotros está el deseo de buscar a Dios cada día. Así que Dios le bendiga esta hora y queda nuestro hermano René. Aleluya.